Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 5, José Vasconcelos, adquiriendo el conocimiento. Lengua española, profesora Rosa María Rangel Mondragón. Integrantes: Ávila Marín, Valeria Stephanie, Hernández Ocampo, Miriam Sinaí, Valencia Arteaga, Naela Karina. Grupo 477, turno vespertino. El objetivo de este video es que comprendas lo que es la metáfora y las greguerías. Por parte de la metáfora te diremos la definición, los tipos de metáfora que existen y algunos ejemplos de estas. Por parte de las greguerías te diremos su definición, las greguerías según su autor y la fórmula que implementó para ellas. La metáfora. La metáfora es un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir uno por el otro en una misma estructura. Una metáfora expone dos cosas en conjunto que permiten la sugerencia de compartirse e interpretarse en un solo concepto. La palabra como tal proviene del latín metáfora y deriva del griego. Significa desplazamiento o traslación. La metáfora sirve para identificar a dos términos entre los cuales existe alguna clase de semejanza. Uno de los términos es el literal y el otro se usa en sentido figurado. La metáfora consta de tres niveles: el tenor, que es aquello a lo que la metáfora se refiere en forma literal; el vehículo, que es el término figurado o lo que se quiere decir; y el fundamento es el discurso o relación existente entre el tenor y el vehículo. Tipos de metáfora. Metáfora visual. Una metáfora visual es la representación de una o varias ideas a través de imágenes. Metáfora pura. Una metáfora pura es una figura retórica en la que se sustituye un término real por otro irreal. Metáfora impura. En la metáfora impura o simple, el concepto real se identifica con el concepto imaginario, generalmente utilizando el verbo ser. Metáfora aposicional. Una metáfora aposicional es un tipo de metáfora en la que aparece el término real y el imaginario separados por una coma. Su orden puede variar. Metáfora negativa. Una metáfora negativa es un tipo de metáfora en la que aparece el término real o imaginario con una negación. Metáfora de complemento preposicional. En este tipo de figura retórica, los términos real e irreal aparecen unidos por la preposición de. Ambos pueden aparecer en distinto orden. Un ejemplo de metáfora visual son las imágenes y los recursos gráficos. Un ejemplo de metáfora pura es su luna de pergamino tocando viene. Un ejemplo de metáfora impura es mi corazón es un geranio detenido. Un ejemplo de metáfora posicional es las palabras guantes grises. Un ejemplo de metáfora de complemento preposicional es tu boca de fuego. Las greguerías. Las greguerías son textos breves semejantes a aforismos que expresan en una sola frase, en una sola línea, y que se expresan de forma aguda y originalmente pensamientos filosóficos, humorísticos, líricos o de otra índole. Greguería significa agudeza. Imagen en prosa que presenta una visión personal, sorprendente y a veces humorística de algún aspecto de la realidad, y que fue lanzada y así denominada por el escritor Ramón Gómez de la Serna en 1912. Ramón Gómez de la Serna aseguraba que desde 1910 se trabajaba con las greguerías y él mismo nos los explicó con la siguiente fórmula: humorismo más metáfora es igual a una greguería. Algunos ejemplos de greguerías según Ramón Gómez de la Serna son: los tornillos son clavos que se peinan con raya en medio, al ombligo solo le falta el botón, los globos van por la calle muertos de miedo. Y Ramón Gómez de la Serna también recordaba en sus antologías que las greguerías no eran otra cosa más que interacción entre palabras, y también nos lo recuerda de una forma natural utilizando a los animales en sus greguerías. Un ejemplo de la utilización de la naturaleza en las greguerías es: las jirafas son grúas que comen hierba.